Buenos días, hermanas, hermanos. El Señor les bendiga grandemente en este día. Hoy día viernes, el 9 de mayo del 2024. Doy gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes para hacer este programa. Y bueno, acá estoy, con frío, no tanto, pero hace frío. Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de poder transmitir la palabra de Dios a través de este medio. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra de esta mañana. El Señor bendiga a todos ustedes y que los ojos del entendimiento de todos ustedes sean abiertos a fin de que puedan ver a Cristo, puedan ver a Jesús en la vida de todas las personas. Gracias te doy, Padre amado, por esta mañana, por la salud con la cual me he levantado. Gracias por la fortaleza. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación de mi alma, el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por el nuevo nacimiento. Gracias por la redención. Gracias por la sangre derramada, porque por medio de esa sangre fui limpiado, lavado y justificado. Bendice, Señor, en esta mañana a todas las personas que van a oír este programa. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan entender tu palabra, para que puedan conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estábamos leyendo en el libro de Génesis. Y ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 15, Dios le dice a Abraham, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Y Abraham le cuestiona a Dios en dos oportunidades. No es un cuestionamiento malicioso, ni es un cuestionamiento por la falta de la fe, sino es más bien en un sentido de que él quería asegurarse, ¿no?, de lo que Dios le decía a él. Dios le decía a Abraham que Dios era su escudo y su galardón. Y entonces Abraham quería tener garantía de eso. Y entonces le dice Abraham al Señor, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijos? ¿No? Entonces ahí está el cuestionamiento. Él quería una garantía sobre lo que Dios le había dicho. Yo soy dice Dios en el capítulo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Entonces, si él era la bendición para Abraham, el galardón, entonces él iba a aprovechar la ocasión para pedirle a Dios lo que él más deseaba, que era un hijo. Y bueno, entonces él tenía que tener esa confianza, esa fe en Dios, y por eso él le dice a Dios, ¿no? En el versículo 2 dice, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es un Damaseno, Eleazar. Y entonces Dios le muestra a Abraham las estrellas de los cielos y le dice, así será tu descendencia. Y entonces la garantía que Abraham tenía de que Dios le iba a dar a un hijo a él, la garantía era que Abraham tenía que creer que realmente Dios era su galardón,
su escudo, ¿no? Su galardón y su escudo. Y esa es la principal que una persona tiene que tener para poder confiar en que Dios va a poder cumplir con lo que le promete a uno. No tiene que ver a Dios como nuestro escudo y nuestro galardón. El galardón es algo que se da, se galardona a una persona, se le da un premio. No, es un premio que recibe la persona. Eso es un galardón. Y el escudo sabemos que es algo que nos protege, ¿no? Y Dios tenía que ser para Abraham, o Dios mismo le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y Abraham tenía que creer eso con todo su corazón y dice, ¿qué me darás que ando yo sin hijo? Entonces lo saca fuera de la carpa y le dice, mira las estrellas del cielo y mira la arena del mar y así será tu descendencia. No, Dios le promete a Abraham eso, ¿no? Pero él tiene que confiar en Dios como que Dios es su galardón y su escudo. Y así es la manera de Dios, ¿no? Dios quiere que nosotros creamos en sus promesas, Dios quiere que le conozcamos como nuestro escudo y como nuestro galardón. Él nos premiará a nosotros conforme a la fe que nosotros tenemos, ¿no? Lógicamente que todo comienza con la fe. No podemos orar, ayunar, ir a la iglesia, hacer buenas obras, ¿no? Si primeramente no está la fe. ¿Por qué? Porque todo hacemos por la fe, mediante la fe, en lo que Dios nos promete a nosotros. Porque la palabra de Dios dice también ahí en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si oramos, si ayunamos, si hacemos vigilias, si damos de comer a los hambrientos y beber a los sedientos, pero si no está la fe primero, entonces eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es una obra que nosotros hacemos, ¿no? Para poder ayudar a la gente. Pero ahora nosotros queremos no solamente ayudar a la gente, sino que la gente conozca a Dios. Y entonces, ¿cómo van a conocer a Dios las personas si no es a través de la fe que nosotros le manifestamos? Esa, la primera garantía que Abraham tenía es que Dios le prometió un hijo. Y a través de ese hijo se iban a multiplicar millones y millones y millones y millones de hijos más. Y la segunda garantía, que es a lo que vamos a ver hoy, terminamos de verlo esto el lunes pasado, pero es tan hermosa la tipología y la sombra que me gustaría recalcarlo hoy nuevamente. Acá en el versículo 7. En el versículo 7 está la segunda garantía que Dios le da a Abraham. Y le dice, y díjole, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. ¿Vio? Ahí está la herencia de la tierra. ¿Para qué nos sacó Dios del mundo? Dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué vamos a heredar nosotros? Nosotros vamos a heredar una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. No esta tierra que hoy tenemos delante de nosotros, ni el cielo que está encima de nosotros, sino que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso tiene un significado espiritual también. La tierra nueva y el cielo nuevo es nuestro amado Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el cielo y la tierra nueva que nosotros vamos a heredar, pero literalmente también vamos a recibir
un cielo nuevo y una tierra nueva, después de que Dios derrame su juicio sobre esta tierra vieja que hoy tenemos. Entonces, Dios le dice a Abraham que le hace ver de dónde lo sacó Dios a él, como a nosotros. ¿De dónde nos sacó Dios? Del pecado, de la muerte. ¿Para qué? Para darte a heredar esta tierra, dice. Gloria al nombre del Señor. Y entonces él ya empezó con esa promesa cumplida en nosotros, porque ya nos declara que Él nos sacó del reino de las tinieblas. Ya no estamos más en el reino de las tinieblas, sino en el reino de su amado Hijo. Y en ese reino Satanás no tiene potestad. En el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, Satanás no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, por la fe, estamos en el reino de su amado Hijo. Ya no estamos en el reino de Satanás, que es el mundo. Ahí el diablo tiene potestad sobre nosotros. Pero si bien nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, y por la fe nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Por la fe. Por eso todo comienza con la fe. Sin fe es imposible. Esta es una vida de fe. No vemos, pero creemos. Andamos como que si viéramos lo espiritual, las promesas de Dios. Entonces, fíjese, por la fe. Por la fe nosotros ya estamos sobre nuestra herencia, ¿no? Ya estamos en nuestra herencia. Porque en el reino de Cristo, como dice la palabra del Señor, ahí no tiene lugar el diablo. No puede ni siquiera tocarnos un pelo de la cabeza. Tampoco el pecado tiene potestad allí. Tampoco la muerte tiene potestad allí, ¿no? Todo eso fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Y en el reino de Cristo no hay esas cosas. En el reino de Dios no hay estas cosas. No hay diablo, no hay muerte, no hay pecado, no hay enfermedades en el reino de Dios. Entonces, por la fe nosotros estamos en el reino de Dios. Entonces, la fe, Dios la hace una realidad en nosotros. Dios la hace una realidad en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos verdaderos en la fe. Si nosotros creemos que estamos en un reino donde no hay enfermedades, cuando creemos que estamos en un reino donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay debilidades, entonces Dios va a hacer que eso sea una realidad en nosotros. Eso lo hace Dios. Ahora, usted mira a su alrededor y ve mucho pecado, mucha muerte, muchas enfermedades, muchas debilidades. Eso en cuanto a los hijos de Dios, a la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden la fe. No entienden lo que es vivir por fe. Lo que es creerle a Dios. ¿No? Uno tiene que creerle a Dios sí o sí, para que Dios pueda hacer una realidad, la fe en nosotros. La fe se consumó en Cristo y la fe se consuma en nosotros. Cuando nosotros la creemos, el Espíritu Santo la hace una realidad en nosotros, es decir, Dios la hace una realidad en nosotros. Muchos hermanos no viven conforme a la fe, sino conforme a las obras. Ellos ganan la bendición de Dios por medio de sus esfuerzos y no por medio de la fe. Nosotros no queremos ganar las bendiciones de Dios por nuestro esfuerzo. Nosotros creemos que las bendiciones de Dios, Cristo las ganó por su esfuerzo. Acá el que tomó esfuerzo fue el Señor. Y entonces a nosotros se nos invita a creer en eso, que ese esfuerzo es suficiente
para que yo pueda heredar. Bueno, entonces, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para heredarla. Y acá esto provocó un segundo cuestionamiento en la vida de Abraham. ¿Vio? Él dijo, Señor, Abraham le dijo, Señor Dios, ¿de qué manera conoceré que la he de heredar? ¿No? ¿De qué manera? Él no dudó, solamente él preguntó, ¿de qué manera conoceré que la he de heredar? Y el Señor está complacido en responderle a Abraham esta pregunta, ¿no? Pero él no le responde solamente con palabras, sino que él le responde con hechos. Y entonces, fíjese que él toma los símbolos de Cristo, ¿vio? Porque en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que Cristo está presentado por medio de símbolos, ¿no? Hay cosas que representan a Cristo en el Antiguo Testamento como las figuras. Entonces, ¿qué hace Dios? Pone como garantía, pone a Cristo delante de él a través de los símbolos. En aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, él lo pone a Cristo como la garantía, a través de los símbolos, de las sombras. Y le da seguridad de su herencia, por medio de Cristo, le da la seguridad de su herencia. Entonces, Dios le dice a Abraham en el versículo 9 del capítulo 15, le dice, tómame una ternera de 3 años, un macho cabrío de 3 años, y un carnero de 3 años, y una torta y un palomino. Fíjese, esto todo representa a Cristo, son figuras de Cristo, ¿no? Cada animal representa al Señor Jesucristo, ¿no? Lógicamente que estos animales iban a ser sacrificados, por lo tanto representan la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estos animales, ¿no? Y los tres animales, ¿no?, que vemos al principio, estos son animales que no son animales rapaces, digámoslo así, no son animales furiosos, no son animales indomables, no son animales, no me sale la palabra, salvajes, ¿no? Más bien son animales domésticos estos animales, ¿no? No son feroces, no, son más bien dóciles. Estos 3 animales que presenta, ¿cuáles son? Son una ternera de 3 años, un macho cabrío de 3 años y un carnero de 3 años, ¿no? Por ejemplo, por estos animales uno los toma fácilmente, son dóciles. No es como aquellos animales que no son fáciles de tomarlo, de atraparlos. No son animales salvajes, estos no. Y esto habla de Cristo, ¿no?, de la docilidad del Señor Jesucristo frente a la voluntad de Dios. Estos animales no resisten el esfuerzo que uno hace para capturarlos, no, sino más bien son animales nobles, por así decirlo, ¿no? Son fáciles. Y estos que tuvieran 3 años, los 3 años, estos animales, es un significado que tiene que también ver con Cristo, con la muerte de Cristo,
¿no? Porque esto habla de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, dice la Biblia. Dios fue manifestado en carnes. Ahora, de estos animales, 12 eran hembras. Y eso habla de la frutividad, de dar frutos, ¿no? Mientras que la ternera podría sugerir a Cristo como un siervo, como el siervo de Jehová, como el siervo de Dios, ¿no? Que vino a hacer la voluntad de Dios, la ternera. ¿No? El buey obediente, ¿no? Paciente. Así fue Cristo. Cristo fue obediente y paciente, ¿no? Y como el buey, él nunca se desvió del camino que Dios le había trazado para él, que era el camino de la cruz, el camino de la muerte, ¿no? Nunca se desvió de ahí. Y ahora fíjese, estas figuras son la garantía, o a través de estas figuras nosotros vemos a Cristo. Y Dios le muestra a estas figuras a Abraham como garantía de que él iba a heredar la tierra que le había prometido, ¿no? A través de estos sacrificios. Una vez que él sacrificaba a estos animales, tenía la garantía de que él iba a heredar la tierra, él, su descendencia, iba a heredar la tierra que Dios le había prometido. Él tenía que sacrificar estos animales, ¿no? Y la cabra montés, veo que es más rebelde, digámoslo así, hace más maldades. Esto también representa a Cristo, ¿no? Como el sustituto de los pecadores. Mientras que el carnero está presentado como el carnero de la consagración, ¿no? Y la ofrenda por las transgresiones del hombre. Entonces, la figura no es en su mansa rendición, sino como un agresivo animal, ¿no? Como un agresivo y rebelde contra Dios, la cabra montés. Y también acá habla también de la agresividad. Cristo fue en figura, en tipo y en sombra, fue un hombre agresivo en su santidad, en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Fue agresivo él. ¿Por qué? Pero no frente a Dios o frente a los hombres, fue agresivo frente a todo aquello que se le oponía, como la muerte, como el pecado, como el diablo, como los demonios. Él fue agresivo con eso. No, y tenía que ser agresivo porque de otra manera lo hubieran sacado de la voluntad de Dios. Si él hubiera siempre manifestadose como un corderito, ¿no? La misma maldad, ¿no? Satanás lo hubiera sacado de la voluntad de Dios, pero él en su carácter fue agresivo, fue firme. Agresivo en el sentido de que no cedió su propósito a las tentaciones, porque dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y a veces la agresividad se toma solamente cuando uno pelea con otra persona, que espiritualmente es ciertamente que Jesús peleó, ¿no? contra aquellos que venían en contra de él para sacarlo de la voluntad de Dios. Él peleó
enérgicamente, luchó como un guerrero, él luchó allí, ¿no? Firme, creyendo, ¿no? En lo que Dios le había prometido a él mismo, ¿no? La redención del hombre, ¿no? Él no fue un animal doméstico manso, cariñoso con aquellos que se le oponían, sino que él fue firme, tuvo carácter, ¿no? Así nosotros tenemos que tener carácter y tenemos que ser firmes, ¿no? Tenemos que ser agresivos, pero acá ¿vio? Contra lo que está acá y se quiere oponer a todo lo que Dios demanda de nosotros. Se quiere que nosotros salgamos de la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener carácter. Si vamos como ovejas, ¿no? Como corderos, sin carácter, vamos a ser arrastrados fuera del camino. Pero por eso está la cabra montés, ¿no? Está como Jesús fue así, confrontador, ¿no? Con aquellos que querían desviarlo de la voluntad de Dios. No fue manso en el sentido, él fue manso a la voluntad de Dios, como un cordero fue llevado, dice, al matadero, ¿vio? Pero en su vivir como hijo de Dios, él fue, también representaba al hombre de carácter, ¿no? Al hombre firme en su fe, ¿no? Hay que tener carácter para vivir por la fe. Hay que tener energía para mantenerse firme en la fe. Hay que tener una forma de ver, de pararse muy seguro para mantenerse en la fe. Por eso, ¿qué nos da la seguridad a nosotros? La fe. ¿Qué nos da la certeza a nosotros? La fe, ¿no? Por fe andamos, no por vista. ¿No? Por fe andamos, no por vista. Entonces, él vivió mansamente, rendido a la voluntad de Dios, pero fue enérgico en su santidad, en su consagración, ¿no? En su determinación. ¿Qué había determinado el hombre de fe? ¿No? Agradar a Dios. Y eso necesita carácter, porque muchas cosas nos quieren mover a nosotros. Y si nosotros somos blandos en nuestro carácter, nos van a mover. Pero si nosotros estamos firmes, tenemos carácter en cuanto a lo que Dios dice de nosotros, si nosotros creemos, ¿no? Que somos una nueva creación, que estamos para satisfacer la voluntad de Dios, para obedecer la voluntad de Dios, eso lo vamos a hacer con todos estos animales que representan a Cristo. No, fíjese, una ternera, ¿no? De 3 años, un macho cabrío de 3 años, ¿no? Un carnero de 3 años. ¿Entienden los animales? El carácter de cada animal, la personalidad de cada animal estaba en Cristo. Él era fructífero, ¿no? Él era fructífero, que eso habla de que 2 de estos animales eran hembras y uno era macho, ¿no? Bueno, y ahora fíjese qué hermoso que está representado estos 3 animales con Cristo y con nosotros ahora, porque nosotros
somos la imagen de Cristo. Entonces, un cristiano que no tiene carácter, que no tiene firmeza frente al mundo, frente al diablo, frente a la muerte, frente a la enfermedad, frente a la pobreza, no entiende lo que es ser, lo que es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ser, no tener carácter con otra persona, que sí, ¿no? Pero ese carácter es el carácter de Cristo. Tenemos que mostrarnos mansos, no tenemos que mostrarnos que somos de bendición, pero frente a la maldad, frente a la oposición de nuestro supremo llamamiento, entonces nosotros tenemos que mantener un carácter firme. Porque Jesús fue deliberadamente a la cruz y ahí Él entregó su vida. Él dijo que ningún hombre tomó su vida. Él dijo así, sino que Él mismo la entregó. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 18. ¿No? Entonces, fíjese la iluminación que Dios nos da con respecto a Cristo. Cristo tuvo carácter. Ahora entendemos por qué los vientos se detuvieron. Cuando vino el mar embravecido, ellos estaban en la barca, el Señor estaba durmiendo y los apóstoles tuvieron temor de perder su vida. Y dice que se levantó y calmó los vientos, reprendió los vientos y los calmó. Porque él tenía un carácter, tenía una personalidad fuerte frente a aquellas cosas que se le oponían. Porque todo eso estaba para que él no cumpliera con la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios no se cumpliera en su vida. Y entonces, ¿cómo resistimos eso? Con carácter, con firmeza, con el carácter de Cristo. No un carácter humano que destroza todo, sino que se para, el carácter de Cristo se para firme con una fe viva frente a las adversidades, ¿no? Y le hace retroceder. Le hace retroceder. En el nombre de Jesús, reprendemos en el nombre de Jesús, pero sobre todo nuestro corazón está determinado, ¿no?, con firmeza a que la voluntad de Dios se cumpla, ¿no? Eso es lo más importante. Fue importante para el Señor y es importante para nosotros. Entonces fíjese, estos animales, Él entregó su vida, como dice ahí en Juan 10, 18. Ahora las aves, de las cuales habían 2 aves, lo representan a Cristo como un ser celestial, pero en 2 diferentes formas. Por ejemplo, la tórtola lo representa como morando con el hombre. La tórtola lo representa como un peregrino, un extranjero, ¿no?, un hombre de dolor en una tierra que no era la suya, ¿no? Eso es la tórtola, lo presenta así. Ahora, el palomino nos da otra vista de Cristo, ¿no? El palomino, por ejemplo, hace su casa en la roca. Es un ave de sacrificio. También es llamada, esta ave, el palomino, es llamada paloma surama. Así es llamado. Palomino de roca significa. Lo cual, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que aunque Él descendió a la tierra para identificarse con nosotros, sin embargo, al mismo tiempo, su casa está en los cielos. Está seguro y salvo de todas las alarmas. Por eso, nosotros, para estar libres de todos estos enemigos que nos quieren desviar de la fe,
Nosotros tenemos que tener nuestras ciudadanías en los cielos. Nosotros tenemos que estar sentados con Cristo en los cielos, los lugares celestiales. ¿Vio? Ahí tenemos que estar, por la fe, eso es por la fe. Usted es un hijo de Dios por la fe. Usted es salvo por la fe. Todo es por fe. Usted es justo por la fe. ¿No? Y el Evangelio, ¿no?, tiene poder para salvar a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio se predica para fe y por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces nosotros ahora vivimos por la fe. ¿Qué significa eso? Que le creemos a Dios. Vivir por la fe significa creer lo que Dios dice. Creer la promesa que Dios nos hizo. Vivir por fe significa no ver, creer en aquello que no vemos, que no podemos palpar. ¿Vio? Creemos igual, pero lo sentimos en nuestro espíritu, ¿no? Hoy Dios mora en nuestro espíritu. Y en algunos mora no solamente en el espíritu, sino en el alma también, porque dejaron que la palabra santificara su alma y entonces Dios vive en el alma, no solamente en el espíritu. Pero eso no es en todos. Entonces, fíjese la promesa que Dios le hace a este hombre de fe, a Abraham, y la garantía que le da Dios a Abraham de que él iba a ser heredero de la tierra, heredero de la promesa, a través de la sombra del tipo que era Cristo. Nosotros la garantía hoy no la tenemos en un becerro, ¿no?, ni en un carnero, ni en un palomino. La garantía de que nosotros vamos a heredar está en que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo vive a la diestra de Dios. Esa es nuestra garantía. Ahora, aquí nosotros tenemos anunciado 5 puntos de vista del hombre perfecto. El hombre Jesucristo. Él era perfecto, completo, ¿no? Por eso la redención, el sacrificio de Cristo fue perfecto. La redención fue perfecta, completa. Entonces, si Cristo era perfecto, el sacrificio era perfecto, entonces ahí está nuestra garantía, ¿no? Y Dios está, entre comillas, voy a poner con mucho temor, Dios está obligado a cumplir, porque no hay ninguna imperfección en la redención. Y Dios nos promete a usted y a mí, nos promete a nosotros la herencia. La herencia no la recibimos cuando nos vamos de este mundo. Nosotros empezamos a ser herederos en el momento en que nacemos de nuevo. Usted y yo ya hemos nacido. Un niño no puede heredar porque es niño, pero cuando sea grande va a heredar. Pero ya en el momento que él nació ya tiene derecho a la herencia. Usted ya está gozando de su herencia. ¿Cuál es la herencia que nosotros estamos gozando? La salvación. Eso es parte de nuestra herencia. Nosotros somos salvos. Dejamos de ser pecadores para ser hijos de Dios. Ahora somos hijos amados, ¿no? Dios nos ama. Un Padre amoroso tenemos nosotros. Un Padre que nos ama, voy a usar una palabra humana, nos ama con locura, ¿no? Su corazón se llenó de amor por nosotros, porque nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y la sangre de su Hijo fue derramada sobre nosotros. Entonces, nosotros ahora tenemos el mismo nivel que tiene Cristo delante del Padre. ¿Y quién nos subió a ese nivel?
nuestras obras, nuestros ayunos, nuestras largas oraciones, nuestras largas vigilias, nuestra santificación por medio del esfuerzo, no. ¿Quién nos elevó al mismo nivel que Cristo está? Cristo, Él nos elevó. Nosotros estamos al mismo nivel que Cristo, conforme a la consideración de Dios. Dios nos considera a nosotros como a su mismo Hijo, perfectos, santos, puros, sin arruga, nada. Dios nos ve a través de su Hijo, nunca nos ve a través de la carne o de lo que nosotros hacemos. La sangre de Cristo es el vidrio por el cual Dios nos ve, y Él nos ve perfecto. Ahora, fíjese qué maravilloso. Él nos elevó a nosotros. No era su obligación obedecer a Dios, pero sin embargo lo obedeció. No fue Él programado, que no podía hacer otra cosa Jesús, ¿no? Jesús obedeció a Dios porque Él quiso. Así, de la misma manera, nadie nos puede llevar a nosotros a obedecer a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Obedecer es creer. No, obedecer no es hacer. Obedecer es creer. Nosotros tenemos que obedecer a Dios porque queremos, no porque algo nos obliga. No hay un infierno que nos obligue, porque nosotros ya fuimos liberados del infierno. No hay ni un castigo que nos obligue, porque el castigo lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. No hay ni una enfermedad que nos obligue, porque Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores al madero. No hay nada que nos obligue a obedecer a Dios. Nosotros obedecemos a Dios, creemos en Dios, porque queremos hacerlo, porque Él es nuestro Dios, Él nos salvó, Él nos redimió, Él cambió nuestro destino. Nuestro destino era el infierno y el lago de fuego, la condenación eterna por medio de Adán, de lo que Adán hizo. Pero ahora hay un postrer Adán que nos rescató, que nos redimió, que nos salvó, que nos amó. Y ahora le obedecemos por amor, porque queremos obedecerlo. Algún día queremos estar en su presencia, cara a cara, poder verle, poder estar en el mismo lugar que Él está. Entonces, no era su obligación obedecer a Dios. La criatura debe obedecer al Creador, pero el problema es que Él era el Creador. Jesús era el Creador. La criatura debe de obedecer al Creador, pero Jesús era el Creador. Entonces no había nada que lo obligara a obedecer. ¿Vio? Pero sin embargo, Él escogió el lugar de sujeción. Él se sujetó. ¿Vio? Ninguna obediencia humana, aunque sea perfecta, no puede tener el valor de la obediencia de Cristo. Ninguna obediencia que nosotros pudiéramos haber tenido se puede comparar con la obediencia del Señor. El Señor, por medio de su obediencia, nos garantiza a nosotros que nosotros vamos a ser herederos de todas las promesas que Dios hizo a Abraham y a toda su descendencia, ¿no? Gloria al nombre del Señor. La desobediencia de Adán nos hizo perder el paraíso terrenal. Nos hizo perder una justicia humana, como quien diría. Nos hizo perder la comunión con Dios. Pero la obediencia de Cristo nos provee un paraíso celestial.
una justicia no humana, sino una justicia divina, una vida divina. Fíjese, la obediencia de Cristo. Y eso tiene comunión con Dios. Entonces, Cristo, por medio de lo que Él hizo, nos elevó a nosotros a un lugar es el mismo lugar que Él está. Es el mismo lugar que Él tiene y que Él goza, ¿no? Porque ahora Él goza ese lugar. Y esto es el disfrute, esto es la esencia del Evangelio de Pablo, esta es la esencia del Evangelio de la gracia, ¿no? Poder vivir una vida de disfrute en nuestro corazón. Por eso tenemos que estar empapados, por así decirlo, sumergidos, ¿no?, en la palabra del Señor. ¿Quién nos podrá apartar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos podrá apartar? Nada nos puede apartar. ¿No? Las buenas nuevas que presenta el Evangelio de la Gracia es nuestro privilegio. Oír las palabras de la gracia, ¿no? Y apropiarnos de ellas, porque es una palabra de fe, ¿no? Es una palabra que contiene promesas eternas. Apropiarnos de esas palabras, ¿no?, nos hace hombres y mujeres felices, ¿no? Cuando nosotros vivimos por la palabra, no por los sentimientos, por las palabras, tenemos garantizado una vida feliz en este mundo ahora, y después cuando partamos de este mundo y vayamos a la presencia de Dios, más felicidad vamos a encontrar allí. Allí no habrá llanto ni dolor, no habrá muerte, no habrá sufrimiento, no habrá violencia, no habrá escasez, no habrá injusticias. No habrá nada de lo que hay en este mundo va a haber en aquel lugar, sino que ahí va a ser un reinado donde el Señor, Dios Todopoderoso, reina. Y esta es la respuesta, la segunda cuestión que Abraham, ¿no?, tuvo. ¿En qué conoceré que heredaré la tierra?, le dice Abraham, ¿no? Toda la plenitud, toda la maravillosa plenitud de Cristo, toda su obediencia hacia la muerte están puestas delante de Abraham. Y esa es la garantía, una positiva garantía de que su fe será recompensada. Oh Señor, ayúdanos a entender que tenemos una seguridad en cuanto a la herencia, que no tenemos que hacer nada, solamente vivir por fe. Por eso, al principio del libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es justo? Aquel que nació de nuevo, aquel que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted es heredero. Desde el momento que usted nació, usted es heredero de todas las promesas positivas de Dios para la iglesia. Usted y yo, ¿no?, somos herederos de lo que Dios prometió. Él no puede faltar a su promesa, ¿no?, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. ¿En qué conoceré que heredar? Esto le fue asegurado a Abraham. Esto le fue dado como promesa sobre el terreno del sacrificio, el de sacrificio de Cristo. Es esta forma
de heredar es un contraste con la ley, por ejemplo. Ahí en el capítulo Gálatas 3, 18, dice así, fíjese. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios, la promesa hizo la donación a Abraham. ¿Vio? La promesa proveyó a Abraham, ¿no? Por la fe. Nosotros solamente podemos heredar por la fe. Heredamos lo que el Señor dice en su palabra. Cuando el Señor dice, por ejemplo, serás salvo tú y tu casa. Usted tiene que creer eso. Tenemos que creer, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que los ojos nos muestren, a pesar de lo que los oídos nos hagan oír. Hay una promesa, serás salvo tú y toda tu casa. Y usted tiene que permanecer ahí en esa promesa, ¿no? Y fíjese los discípulos. Los discípulos, el Señor le dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. La promesa, ¿no? Y la promesa es que le iba a dar un consolador. Esperen la promesa del Padre, ahí, y Él la enviará. Ellos obedecieron, creyeron, fueron y estuvieron ahí, aguardando. Y de repente un viento recio se desapareció y lenguas de fuego se posesionaron en cada uno de ellos. Recibieron lo que se le había prometido. Y así también nosotros vamos a alcanzar todas las promesas de Dios por la simplicidad de la fe. Justo en el horario. Esta palabra es una palabra hermosa, hermano. Hermosa para la iglesia. Porque a veces nos encierran en tantos dogmas, en tantas doctrinas y enseñanzas, ¿no? Para poder alcanzar las promesas de Dios, para poder alcanzar las bendiciones de Dios. Nos dicen que tenemos que hacer tantas cosas. Nada de lo que nosotros hagamos va a ser merecedor de que Dios nos bendiga. Dios nos bendice por lo que Cristo hizo. Cuando usted está en Cristo, ¿cómo está en Cristo? Por la fe. No, usted cree a Cristo, le crea el sacrificio de Cristo, cree que sus pecados fueron limpiados, cree que usted es una nueva creación, que usted dejó el mundo para ahora vivir en el reino de Cristo, ¿no? Porque Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando usted cree eso, entonces las bendiciones de Dios seguramente que van a llegar a su vida. Viva por fe. Sea como Abraham, sea como Jesús. Jesús, Él vivió por fe. Él obedeció hasta la muerte, eso por fe, ¿no? Dice que se le fue puesto enfrente el galardón y por eso sufrió el oprobio y la vergüenza. Él vivió por fe y ahora nos toca a nosotros mientras que estamos en este mundo. La fe tiene que crecer cada día en nosotros por medio del alimento, que es la palabra de Dios. No que la enseñanza de un hombre en una iglesia o en algún instituto bíblico, sino que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y usted oye a Dios y cree a Dios y entonces la fe va creciendo, va en aumento, porque el hombre espiritual necesita una fe madura. No puede el hombre espiritual tener la fe de un niño, tiene que tener la fe de un hombre espiritual. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Oren por mí, oren por mi familia, por mi hogar, que el Señor nos abra puertas para que podamos llevar este Evangelio de la Gracia a donde el Señor quiera. Es el deseo de nuestro corazón, de mi corazón, llevar este mensaje a otros lugares donde no lo conocen, donde la gente todavía dice, los cristianos dicen que son pecadores, donde todavía viven bajo la ley,
¿no? Bajo las obras, para la salvación, para la vida eterna, ¿no? Oren por nosotros, que Dios provea todo lo que necesitamos para poder llevar este evangelio, ¿no? de esta gracia, el evangelio de la gracia, a todos los lugares que el Señor nos lleve. Yo no solamente fui apartado como pastor, sino como misionero, ¿no? Ya hace muchos años. Y de vez en cuando salgo, pero en estos últimos años de mi vida que me quedan, me gustaría dedicarlo al viaje misionero, a llevar este mensaje con mi amada esposa, a recorrer y alcanzar con el Señor, con sus ángeles, con su reino. Quiero llevar este mensaje a muchos lugares, que mucha gente pueda conocer esta gracia, porque estamos en los últimos tiempos y ahora más que nunca la gracia se va a despertar a la iglesia al supremo llamamiento de la esposa. Vamos a orar y vamos a terminar con con la palabra del Señor de este día. Les invito a que se suscriban, denle en like al programa, pero lo más importante, compártanlo con sus amistades, compártanlo con otros hermanos que lo escuchen. No es una prédica entretenida, llamativa, es un estudio. Y eso es cansador a veces, pero aquel que lo alcanza a entender no va a ser nunca más la misma persona. Padre Santo, te doy gracias por esta hora que tú me has permitido predicar. Bendice a todos los hermanos y hermanas que han escuchado. Señor, alcánzales cada día, Señor, las bendiciones que tú les has prometido. Señor, sabemos que tú nos bendijiste en Cristo con toda bendición. Señor, pero aún así te pido que en la medida que los hermanos se van apropiando de las promesas que tú nos haces, las puedan recibir. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos.